Los primeros homininos, línea evolutiva divergente entre humanos y simios. El estudio de los homininos nos conduce a retroceder en el tiempo unos 6 millones de años. Sin embargo, comprender la evolución humana exige retroceder aún más atrás, hasta el Mioceno, unos 23 millones de años, donde primaban las selvas tropicales de África y la península arábiga de aquella época, en la que los simios eran muy abundantes y estaban ampliamente distribuidos, y existía una diversificación de especies que se expandieron a lo largo de Eurasia durante un periodo de 18 millones de años. Descendemos de antepasados primates. Pero no venimos de ninguna especie de mono actualmente viva. Encontrar el último antepasado común de chimpancés y humanos es uno de los grandes retos de la paleontología para entender la singularidad del linaje humano. Iniciemos este viaje al pasado, para comprender mejor nuestro presente. ¿Los humanos somos homínidos u homininos? Recientemente estudios moleculares han concluido que la especie humana, Homo, y los chimpancés, género Pan, están evolutivamente más relacionados entre sí que con cualquier otro primate vivo, incluido el gorila, formando así un grupo monofilético. Comparten un antepasado común que no lo es de ningún otro animal. Tal descubrimiento ha llevado a una reestructuración profunda de la clasificación taxonómica de los simios. Chimpancés y gorilas están evolutivamente más próximos al hombre que al orangután, lo que significa que Homo, gorila y Pan forman un grupo monofilético que no incluye al orangután. Un hominino es un miembro del grupo zoológico que incluye a todos los organismos, vivos o extintos, que están evolutivamente más próximos al ser humano, H. sapiens, que al chimpancé común, Petroglodites. Si bien descendemos de antepasados primates, no provenimos de ninguna especie de mono actualmente viva. Separación evolutiva de los linajes de chimpancés y humanos. Los chimpancés son nuestros hermanos evolutivos y únicamente compartimos un antepasado que habitó en las selvas africanas del Mioceno. Según estimaciones derivadas del reloj molecular, la separación evolutiva de los linajes que dieron lugar, respectivamente, a los chimpancés y a los humanos tuvo lugar en el intervalo de hace 8 a 4 millones de años, y más probablemente entre hace 7 y 5 millones de años. La divergencia del linaje de los gorilas ocurrió previamente, hace unos 9 a 8 millones de años. Por ello es necesario estudiar el periodo geológico llamado Mioceno, entre 23 y 5 millones de años. Nueva clasificación taxonómica de simios y humanos. La taxonomía tradicional, con una base eminentemente morfológica, separaba a los primates en dos familias, póngidos, chimpancés, gorilas y orangutanes, y homínidos, con una especie viva, Homo sapiens. A finales del siglo pasado, las nuevas técnicas moleculares y la sistemática filogenética demostraron que los chimpancés, género Pan, y los gorilas, género Gorilla, estaban más próximos evolutivamente al hombre, género Homo, que al orangután, género Pongo, por lo que se modificó la clasificación taxonómica. Así, en la superfamilia Hominoidea, integrada por los simios o monos antropomorfos, se distinguían dos familias vivas, los hilobátidos, gibones, género Hilobates, y los homínidos, Pongo y Gerile y Pan y Homo. Dentro de los homínidos se definieron dos subfamilias, Ponginae, orangutanes, y Homininae, chimpancés, gorilas y humanos. A su vez, la subfamilia Homininae se dividió en tres tribus, Gorillini, Panini y Hominini. Finalmente, en la tribu Hominini, los homininos, se incluyeron los géneros Ardipithecus, Australopithecus, Paranthropus y Homo, humanos. Aunque algunos autores no comparten esta clasificación, venimos del mono, sí, pero no del chimpancé. Descendemos de antepasados primates, pero no venimos de ninguna especie de mono actualmente viva. Los chimpancés nunca fueron nuestros antepasados. Son, en un sentido amplio, nuestros hermanos evolutivos. Ambas especies descendemos de un antepasado común que vivió en las selvas africanas del Mioceno. El género Pan, chimpancés, y el género Homo, humanos, compartimos un antepasado común, a partir del cual cada linaje siguió su propio rumbo.
Los chimpancés son especies vivas que tienen su propia historia evolutiva. Árbol genealógico de los homininos. La evolución de los homininos la entendemos hoy como un proceso de bifurcaciones sucesivas que podemos visualizar como las ramas de un árbol. Cada bifurcación origina dos linajes evolutivos en cuya base se localiza un hipotético antepasado común de esos dos linajes. Entendemos la evolución como una sucesión jerarquizada de antepasados comunes de los que fueron divergiendo linajes, algunos con representantes vivos, muchos otros extintos antes del presente. Búsqueda del antepasado común entre humanos y chimpancés. Encontrar el último antepasado común de chimpancés y humanos es uno de los grandes retos de la paleontología para entender la singularidad del linaje humano. El descubrimiento de la gran similitud, 98 a 99%, entre los géneros Homo y Pan llevó a pensar que este antepasado fuera un simio parecido al chimpancé. A ello también contribuyó el hecho de que los chimpancés han cambiado muy poco desde que se separaron de los humanos hace 7 a 8 millones de años, así como la presencia en los australopithecus más antiguos de rasgos similares a los chimpancés. A diferencia de estos últimos, los homínidos habríamos experimentado cambios muy importantes tanto en el cuerpo como en el comportamiento. Principales diferencias morfológicas entre humanos y simios. Del estudio de estos hominoideos se concluye que los cambios que se producen en el cuerpo siguen un modelo de evolución en mosaico. En primer lugar, se pierde la cola, después se adquiere la postura erguida y finalmente se alcanza la suspensión y tal vez el bipedismo. Reconstruir el pasado no resulta fácil porque, aunque muchos de los caracteres compartidos lo son por herencia, otros rasgos no son heredados sino que han surgido por homoplasia o convergencia. Un buen ejemplo de ello es el comportamiento suspensor, ya que la suspensión bajo ramas ha evolucionado de forma independiente varias veces. ¿Qué define al linaje de los homininos? Las grandes diferencias entre humanos y simios son la locomoción bípeda, la reducción de los caninos, la lateralidad manual, el tamaño del cerebro y el uso de herramientas. El espesor del esmalte dentario o el largo periodo de crecimiento y dependencia de los padres que tenemos los humanos. Todos estos rasgos han aparecido en sucesivos momentos de nuestra historia evolutiva. El espectacular aumento del encéfalo ha tenido lugar en el transcurso de los 2 últimos millones de años. Primeros antepasados homininos. Existen hipotéticos homininos más antiguos. Es el caso de Sahelanthropus chadensis, del que aparecieron restos de una mandíbula y dientes de 6 a 7 millones de años en el Chad, y que podría ser el hominino más antiguo. El foramen magnum de Sahelanthropus está ubicado más anteriormente que el del chimpancé y es más cercano a la condición humana, lo que sugiere que sostenía su cabeza de una manera similar a la de los humanos y, por lo tanto, era bípedo. Poco después se descubrieron homínidos aún más antiguos, Orornithugenensis 6 a 5,7 millones de años, encontrado en las proximidades de la localidad de Tugen, en el área montañosa central de la actual Kenia, por la paleoantropóloga francesa Brigitte Seneux. La morfología de los Ororin era notablemente similar a la de los actuales chimpancés, con una importante diferencia: la longitud y forma del húmero y del fémur, así como la disposición de la articulación de la pelvis, que evidencian que estos homínidos estaban capacitados para la bipedación. Su dentadura presenta caninos pequeños y molares bastante grandes, lo que deduce que estos primates tenían una dieta principalmente herbívora y frugívora, aunque es muy probable que fueran omnívoros y obtuvieran sus proteínas alimentándose también de insectos. La talla estimada de los ejemplares hallados es de 1,4 metros. Otro espécimen es el Ardipithecus, posible hominino de 5,8 a 4,4 millones de años, que ha supuesto una revolución en el campo de la paleontología humana, ya que su anatomía revela que el comienzo del bipedismo tienen un origen arbóreo sin haber pasado por una fase terrestre. El primer homínido del que hemos descubierto buenos restos fósiles es Ardipithecus ramidus, que vivió hace unos 4,4 millones de años en los bosques que bordean el valle del río Awash en Etiopía. Esta especie tenía más o menos la misma estatura que los chimpancés actuales, con un cerebro del tamaño equivalente y dientes que sugieren que llevaba una dieta omnívora.
Los esqueletos fosilizados indican que todavía vivían en los árboles y que habían desarrollado solo un primitivo bipedismo, la capacidad de andar erguido sobre dos patas. Ardipithecus ramidus se encuentra en hábitats de bosques cerrados con posibles parches de bosque en Aramis y asociado con hábitats de matorrales y pastizales en Gonaa. Aunque el estatus de homínidos de las especies Sahelanthropus, Horrorin y Ardipithecus puede ser debatido, su importancia para comprender los orígenes y la evolución humana es clara. Abren una ventana a los comienzos de nuestro linaje, en el momento en que nuestros antepasados se separaron de los de nuestros primos los chimpancés. Un total consenso tiene, como primer hominino, el Australopithecus anamensis, que vivió hace 4,2 millones de años en Etiopía, existiendo un conjunto de diversos tipos de australopithecos, cuyo desarrollo hicimos en un capítulo anterior. Otra rama distinta está compuesta por los paranthropos, homínidos robustos distribuidos por el este y sur de África hace 2 a 1,5 millones de años, cuyas relaciones filogenéticas también son confusas. El Paranthropus robustus es un homínido fósil que vivió en Sudáfrica entre el Pleistoceno inferior al medio. Luego se descubrió el cráneo del Paranthropus bossei, que data de hace 1,75 millones de años, descubierto en Olduvai por la antropóloga doctora Mary Leakey. En la década de los 60 los paleontólogos Lewis y Mary Leakey buscaban al autor de unas herramientas de piedra muy antiguas que habían hallado en la garganta de Olduvai, en Tanzania. Finalmente lo encontraron. Homo habilis, con 1,75 millones de años de antigüedad, era una nueva especie que respondía a 3 de los criterios para adjudicarlo al género Homo, como eran la postura erguida, la locomoción bípeda y la destreza manual para fabricar instrumentos. Lo único que no cumplía era el tamaño cerebral, 680 centímetros cúbicos, inferior a los 700 a 800 centímetros cúbicos establecidos en aquella época. Pero existe una especie más antigua con las características del género que es Homo rudolfensis, datada entre 2,4 a 1,6 millones de años, cuyo encéfalo era mayor, 750 centímetros cúbicos. Anatómicamente tiene, respecto al Homo habilis, una cara más plana, unos dientes postcaninos más amplios con raíces y coronas más complejas y esmalte más grueso. Combinadas estas interpretaciones paleoambientales del Mioceno tardío africano y el Plioceno temprano sugieren que los comienzos de nuestro linaje no ocurrieron en condiciones de hábitat abierto, semiárido a árido, sino más bien en hábitats más cerrados y o húmedos. Sin embargo, es difícil llegar a una conclusión definitiva en este momento dada la falta de reconstrucción paleoecológica detallada para Horrorin, así como la posibilidad de que Sahelanthropus se encontrara en hábitats más abiertos. A medida que se recuperen y analicen más fósiles de estas especies y su fauna asociada, aprenderemos más, no solo sobre su paleobiología, taxonomía y relaciones filogenéticas, sino también sobre su entorno y cómo éste puede haber influido en la evolución de nuestro linaje. Estimados alquimistas, ¿ustedes qué opinan de los cambios sufridos por los primates hasta llegar a los homininos? ¿Conocían ustedes de estos primeros homininos? Me gustaría que nos lo contaran abajo, en los comentarios. Y si desean conocer más historias interesantes, suscríbanse a este canal. Muchas gracias por ver el video. Regálenos un like. Nos vemos en el siguiente informe.